Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un texto bastante fascinante y provocador. Se titula Texto pegado, la tolerancia como desprecio respetable. Y honestamente es una lectura que desafía absolutamente todo lo que el sentido común nos dicta sobre las relaciones humanas. Hola. Y sí, estoy completamente de acuerdo. Es un texto que somete a un escrutinio muy riguroso una de las palabras más aplaudidas de nuestra época. Exacto. El objetivo de nuestra exploración hoy es desempacar esa palabra. Una palabra que, figuras políticas, terapeutas y líderes de opinión repiten todo el tiempo como si fuera el pináculo innegable de la evolución humana, la tolerancia. Así es. La misión de este análisis es quitarle el maquillaje a este concepto, desarmar su estructura y ver qué dinámicas se esconden realmente debajo de esa superficie tan brillante. Y para cualquier mente curiosa que busque aprender de forma rápida, pero con verdadera profundidad analítica, esta discusión es crucial, porque cambia radicalmente el paradigma de cómo se manejan los desacuerdos. Totalmente. La tesis central revela algo muy incómodo. Nos dice que muchas veces, al intentar mantener una postura altamente civilizada, en realidad se está ejerciendo una indiferencia calculada. ¿Es un golpe de realidad? Es casi una garantía de que este nivel de análisis va a transformar la forma de observar las interacciones diarias de quienes nos escuchan. Así que vamos a desempacar esto, porque la premisa inicial plantea un cuestionamiento que de verdad sacude los cimientos de lo que consideramos educado. El marco analítico que propone el texto es brillante precisamente por eso, porque desarma una convención social que casi nadie cuestiona. Lo fascinante aquí es que el autor nos obliga a mirar el mecanismo psicológico y social que opera detrás. Prepara el terreno para entender que estas virtudes públicas podrían funcionar como mecanismos de defensa. Defensas muy sofisticadas para evitar el roce genuino, ¿no? Exacto, para evitar la fricción con la alteridad, con el otro. Esa ironía central es el punto de partida perfecto. La palabra tolerancia tiene un aura impecable. Suena limpia, madura, refleja este supuesto avance civilizatorio. Pero cuando el texto rasca esa superficie, revela algo mucho menos luminoso. Sugiere que no es esa virtud dorada que el relato cultural nos ha vendido durante tantas décadas. Sí, y si conectamos esto con la estructura misma de la acción, el texto define la tolerancia como una operación vertical. Este concepto me pareció la clave de todo el argumento. Es que lo es. Operación vertical. Tolerar no es sinónimo de respetar. Es un acto donde alguien se coloca, digamos, arriba, en una posición de poder implícito, asumiendo una postura amplia y magnánima. Mientras que al mismo tiempo reduce a la otra persona a un objeto que queda posicionado abajo. Así es. Es alguien a quien simplemente se soporta. Quien tolera asume este rol de conceder espacio, y el otro queda relegado a un rol súper pasivo. Es recibir esa concesión y ya. Una parte mantiene su pureza moral y la otra queda marcada como una carga. Es una imagen muy contundente. De hecho, el texto incluye una metáfora que cristaliza esto de forma magistral. Dice textualmente que la tolerancia es el perfume que el yo se echa encima para que no huela el desprecio que lleva debajo. Es una formulación sin espacio para la ambigüedad. Y es muy cierta, porque en una interacción cotidiana nadie verbaliza un pensamiento así. Nadie dice, siento un desprecio profundo por tus ideas, pero te aguanto. Claro, la convención dicta usar el término tolerar porque ofrece una salida estéticamente aceptable. ¿Suena bien? Es un mecanismo diseñado para lavar la hostilidad. En lugar de confrontar la diferencia, simplemente se enmascara. Llevando esto a una traducción más práctica, a la realidad de una oficina o una cena familiar, el texto argumenta que la frase real y fría que opera en la mente de quien tolera sería algo como: tu presencia me resulta desagradable, no tengo interés en comprenderte, pero como me percibo como una persona muy evolucionada, te permito ocupar este espacio. Constituye una forma de hostilidad muy educada. Exacto, es una hostilidad que no tiene la temperatura abrasadora del odio abierto, pero aplica un frío que congela cualquier conexión real. Esa analogía de la temperatura es muy precisa. Es como un congelador emocional. Y para comprender a fondo cómo opera esta refrigeración de los vínculos, las fuentes desglosan el mecanismo en tres piezas fundamentales.
Es como un engranaje que el ego necesita ensamblar para poder tolerar sin que su autoimagen colapse. A ver, repasemos esas tres piezas porque son requisitos indispensables según el análisis. La primera pieza es la necesidad de sentirse superior. Claro, requiere un monólogo interno donde uno se dice a sí mismo, mis argumentos son más razonables, o mis valores tienen mayor altura moral, o simplemente, esta persona está equivocada. Y la segunda pieza es experimentar un rechazo genuino. Porque, fíjate, si existiera una afinidad real o curiosidad, la dinámica sería de simpatía, no de tolerancia. La tolerancia solo aparece cuando hay una fricción que no queremos asumir frontalmente. Totalmente. Y la tercera pieza consiste en la decisión consciente de no implicarse. Se trata de levantar una barrera de cortesía, una barrera inquebrantable, y decidir que la identidad del otro no va a cruzar ese límite. Y al integrar estas tres piezas, entramos en un terreno conceptual riquísimo que plantea el autor. Esta dicotomía entre el ventríloco y el organismo, o el mapa frente al territorio. Es fascinante. El texto describe la tolerancia como un software de interacción social. El ventríloco representa esa voz programada por la cultura, la que repite discursos bonitos como la pluralidad enriquece y celebramos la diversidad. Pero debajo de esa narrativa lingüística, el sistema nervioso real, o sea, el cuerpo, simplemente quiere evitar que lo molesten. Exactamente. La tolerancia es un truco del mapa, de la construcción mental, y no un movimiento auténtico del territorio, que vendría a ser la vida encarnada y visceral. El organismo real en su estado más primitivo no tolera. O se abre hacia el otro, o se contrae en defensa o de plano abandona el espacio. Es muy contraintuitivo, porque al escuchar esto de no implicarse y evitar la perturbación, la mente viaja directo a ese mantra tan popular que hemos aplaudido por generaciones. El famoso vive y deja vivir. Ese mero. A simple vista suena a una victoria de la libertad individual, la cumbre de la elegancia social. Sí, como el lema definitivo de la convivencia pacífica. Esa es la interpretación estándar, sin duda, pero las fuentes invierten esta lectura por completo. Sin el maquillaje del civismo, vive y deja vivir se traduce en un mensaje muy distinto. Haz lo que consideres pertinente, pero mantente bien lejos de mí. Exacto. No existe la intención de invertir un solo gramo de energía vital en comprenderte. Y esto plantea un dilema inmenso sobre nuestras relaciones modernas. No estamos hablando de paz integradora ni de apertura al mundo. El texto argumenta que se trata de desconexión y desinterés absolutos. Mientras no invadas mi zona de confort, el pacto de no agresión se mantiene. Bajo esta óptica, la tolerancia no construye puentes de entendimiento. Funciona como un marco legal y moral que justifica la construcción de muros. Esa imagen de legalizar muros lo ilustra a la perfección. Ahora, si ampliamos la lente a una escala macro, surge una interrogante inevitable. ¿Cómo es que la sociedad llegó a idolatrar esta palabra si su función es administrar la separación? Y ahí es donde las fuentes apuntan directamente al rol de las instituciones a gran escala. Aquí el análisis sociológico adquiere muchísima profundidad. Y es súper importante hacer una pausa aquí para aclarar que vamos a desmenuzar estrictamente la tesis del autor sobre la operación de los sistemas masivos. Mantenemos una postura totalmente imparcial sobre las instituciones que vamos a mencionar. Todo esto es la visión del texto. Así es. Según el autor, cualquier sistema a gran escala, sea un Estado moderno o una estructura social masiva, necesita un pegamento mínimo, una cohesión artificial básica para evitar que la pluralidad extrema termine incendiando la estructura. El texto detalla cómo la tolerancia se convierte en esa herramienta. Funciona como un imperativo político y espiritual. Por ejemplo, expone que la estructura de la democracia proyecta un mensaje muy claro. Si no se ejerce la tolerancia, la única alternativa es la guerra y el caos. Exacto. Y de manera paralela, la religión institucionalizada establece una narrativa equivalente. Si no se tolera a quien profesa una creencia distinta, se está cometiendo una traición contra los propios valores fundamentales. El autor conceptualiza esta dinámica institucional como una forma de chantaje estructural. La dicotomía forzada es o violencia destructiva o tolerancia pacífica. Dentro de este marco, la tolerancia opera como lo que el texto llama una virtud tapón. Virtud tapón es una imagen genial. Se puede visualizar como la válvula de seguridad en un sistema de alta presión. Su función principal es evitar el estallido social abierto,
evitar que corra la sangre. Y cumple ese objetivo de manera eficiente. Muy eficiente. Pero la tesis subraya que el costo de esta eficiencia es abrumadoramente alto, porque anula por completo la posibilidad de un encuentro humano auténtico. Elimina lo que el texto llama la fricción creativa. Para mantener esta paz artificial, cada individuo o grupo termina mostrando únicamente su rostro más presentable y diplomático. Las fuentes incluso toman conceptos de la cultura japonesa para ilustrar esta fractura. Mencionan el tatemae, que es la fachada social, la sonrisa de cortesía y la corrección política que exhibimos para mantener la armonía. Mientras que por otro lado, queda sepultado el hone, que representa el deseo visceral, la opinión sin filtro y la verdad profunda de cada persona. Al erigir la tolerancia como el valor máximo, el sistema nos obliga a habitar perpetuamente en el tatemae, generando una especie de asfixia emocional silenciosa. El resumen del autor sobre este fenómeno macrosocial es, tan sombrío como contundente. Gracias a la tolerancia institucionalizada, no hay sangre en las calles, pero tampoco hay vida genuina en las interacciones. Es una neutralidad completamente aséptica. Y esa esterilidad se refleja también a nivel micro, en la experiencia individual. Porque, reconozcámoslo, hay un incentivo psicológico inmenso para adoptar esta postura. Ser percibido como alguien tolerante ofrece recompensas irresistibles para el ego. El texto acierta al describirlo como el narcisismo con buenos modales. Es fascinante observar cómo esta actitud protege 3 elementos que nuestro ego defiende a toda costa. A ver, el primero es que otorga una autoimagen inmaculada. Permite a la persona afirmar, yo no discrimino, mi mente es abierta, soy un ciudadano ejemplar. El segundo es que garantiza un estado de comodidad absoluta. Ejercer la tolerancia te exime de la tarea de escuchar verdaderamente, de debatir o de exponer tus propias creencias. Y el tercero proporciona una superioridad silenciosa. Esa sensación íntima y seductora de sentirse por encima del conflicto terrenal, observando desde un pedestal intelectual. Constituye el hábitat perfecto para la vanidad humana. Permite al individuo sentirse moralmente evolucionado sin requerir ninguna inversión emocional real. Pero aquí, la lectura da un giro muy necesario. Sí, cambia la perspectiva hacia la experiencia de quien recibe esa tolerancia, el impacto en el otro. El texto describe este impacto como una forma de borrado existencial. Cuando se tolera a una persona, la premisa es que no estás interactuando con un ser humano en toda su complejidad. No ves un territorio vivo lleno de matices. En su lugar, lo reduces a categorías prefabricadas que encajan cómodamente en tu mapa mental. El mecanismo de reducción mediante etiquetas es una de las dinámicas más reconocibles aquí. Para evitar lidiar con la complejidad de un individuo, se le cosifica a través de arquetipos. Y el texto menciona ejemplos muy específicos de estas categorías, de nuevo, reportando la fuente con total neutralidad. Dice que la persona frente a nosotros deja de tener nombre e historia y se convierte simplemente en el fanático, la retrógrada, la progre, el radical o la rara. Estas etiquetas funcionan como cajas de contención. Una vez que el otro ha sido clasificado y encapsulado en una de estas caricaturas, desaparece cualquier obligación moral de conectar genuinamente con esa persona. Ya no tienes que tomar en serio sus premisas. Exacto. Y las fuentes exploran la brutalidad interna de vivir esa experiencia desde el lugar de quien es simplemente tolerado. La persona que recibe este trato percibe con absoluta claridad que su existencia real no tiene importancia para el interlocutor. Se nota en la mirada, en el lenguaje corporal. Percibe que ese supuesto respeto es gélido. Podría estar compartiendo sus miedos o convicciones durante horas, y nada en el mundo interno de la otra persona se movería un milímetro. El autor acuña un término dolorosamente preciso para esto: una expulsión silenciosa. El mensaje implícito que resuena con fuerza, aunque nunca se verbalice, es muy claro. No te expulso del mundo físico porque las reglas cívicas no lo permiten, pero te expulso definitivamente de mi esfera de interés. No te echo del mundo, te echo de mi interés. Esa frase reconfigura por completo la percepción de nuestras dinámicas sociales. Totalmente. Y si la tolerancia resulta ser una expulsión silenciosa que marchita los vínculos, la pregunta obligada surge de inmediato. ¿Qué alternativas quedan? Si retiramos la tolerancia de la ecuación, ¿cómo se supone que gestionemos la fricción natural de coexistir con quienes son distintos?
Las fuentes proponen una salida que requiere de entrada abandonar la comodidad. Plantean que la realidad frente a otra persona se divide en dos opciones excluyentes. O esa persona importa o no importa en lo absoluto. Si no hay importancia ni interés genuino, lo que debería existir es una simple ausencia, falta de atención compartida, sin dramatismo ni conflicto artificial, caminos que no se cruzan y ya. Pero si la existencia o las acciones de la otra persona sí tienen un impacto o una importancia, entonces recurrir a la tolerancia se convierte en un insulto a la vitalidad de ese vínculo. Este es el punto de inflexión donde el texto desafía uno de los mayores tabúes de la sociología moderna. Propone un giro radical sobre la naturaleza y el valor de la crítica. Porque el sistema de convenciones actual nos enseña casi como un dogma que la crítica es sinónimo de juicio destructivo, ¿no? Que emitir un juicio es perjudicial para la convivencia. Sin embargo, el argumento central aquí sostiene que la crítica sincera, directa y frontal, cuando nace del interés, es en realidad un acto de cuidado profundo y reconocimiento mutuo. Hay una máxima en este segmento que es reveladora. Dice, la crítica se queda, la tolerancia se va. Es una inversión total de los valores que rigen la resolución de conflictos. Quien se tome el tiempo y la energía de ejercer la crítica se está implicando directamente. Asume el riesgo evidente de perder la relación. Se expone a la incomodidad de la fricción y a la réplica defensiva. Precisamente porque el resultado de esa interacción tiene peso y valor para ambas partes. Mirar a los ojos a alguien y comunicarle que sus acciones tienen consecuencias es un reconocimiento de su humanidad. Mientras que la tolerancia, en contraste directo, es una forma de abandono elegante. Busca preservar la imagen intachable de quien le ejerce, esquiva el desgaste emocional y abandona al otro a su suerte. Le permite estrellarse contra sus propios errores sin intervenir. Y esta lógica no se limita a las relaciones íntimas. Las fuentes la escalan a los grandes debates sociales. Se argumenta que existe la capacidad de defender la libertad ajena, sin caer en la trampa de la tolerancia pasiva. Esto significa que es perfectamente coherente defender de manera férrea el derecho inalienable de cualquier individuo a existir y a articular sus pensamientos. Sin que esto te obligue a convertirte en cómplice emocional o intelectual de las decisiones que toma. Representa un respeto feroz a la existencia pura, a lo que el autor llama el territorio vivo, pero rechaza otorgar validación a ficciones destructivas. Esa distinción es vital y nos conduce a la verdadera antítesis que propone toda esta estructura. Para consolidar el análisis, es imprescindible desterrar una confusión muy común. Que lo contrario de la tolerancia no es el odio. Exacto. El odio sigue operando como una reacción a distancia. Es una obsesión que cosifica al otro tanto como lo hace la tolerancia, aunque con signos opuestos. Según el texto, lo verdaderamente diametral a la tolerancia es permitir, de manera consciente y vulnerable, que la existencia del otro genere una afectación real. Significa otorgarle al otro el poder de cuestionar certezas, de irritar, de conmover profundamente y de actuar como un espejo que obliga a reconocer las propias limitaciones. Es el equivalente a demoler ese muro elegante del que hablábamos al principio. Y la promesa del texto es que, una vez que ese muro de cortesía aséptica se desploma, el espacio vacío es ocupado por una actitud auténticamente humana. El acto de reconocimiento expresado en un «te veo», un reconocimiento que está purgado de cualquier aire de superioridad moral. Es la capacidad de afirmar: acepto plenamente la realidad innegable de tu existencia y tu complejidad. Y partiendo desde esa base de igualdad, decido si me acerco, si me retiro pacíficamente o si me planto firmemente para contradecir tus premisas con vehemencia. Pero en ningún escenario me situaré artificialmente un escalón por encima de ti, utilizando una máscara de virtud pacifista. En términos prácticos, representa la transición de interactuar con caricaturas mentales a entablar un diálogo con la sustancia real de las personas. Constituye una propuesta filosófica de involucramiento activo, el antídoto necesario frente a lo que el autor diagnostica como una epidemia generalizada de desconexión educada. Es un trayecto analítico que proporciona muchísimo material para la reflexión. Definitivamente. Para recapitular de manera estructurada los puntos clave destilados de las fuentes de hoy, procedimos a desarmar el concepto de tolerancia.
Lejos de ser el ideal supremo del progreso humano, la evidencia sugiere que funciona rutinariamente como una barrera. Una barrera que facilita la superioridad moral, establece distancia emocional y disfraza el desprecio bajo una pátina de civismo. Exploramos también su función sistémica, como una válvula de seguridad, que sí, previene estallidos sociales, pero simultáneamente erradica el potencial de un encuentro auténtico entre diferencias. Y finalmente el texto postula que la alternativa radica en el involucramiento directo, una revalorización de la crítica como expresión de cuidado, un respeto implacable por el derecho a existir del otro y el coraje para permitir que la diversidad nos afecte internamente. El peso de estos conceptos tiene una relevancia que trasciende la curiosidad intelectual. Impacta directamente en la arquitectura de las relaciones diarias. Este conocimiento puede modificar los patrones de comportamiento frente al conflicto para quienes nos escuchan. Resulta súper útil reflexionar sobre esto en la cotidianidad. Sí, ante la próxima situación que genere el impulso automático de simplemente tolerar a un colega en una junta, a un pariente en una reunión familiar o a un usuario anónimo en redes sociales, este nivel de análisis funciona como un freno cognitivo. Es una invitación a detenerse y evaluar críticamente el entorno. Preguntarnos si la acción que estamos a punto de tomar contribuye a construir un puente basado en el reconocimiento real. O si simplemente está añadiendo ladrillos a un muro de indiferencia elegante que nos aísla cada vez más. Es un cuestionamiento que altera irreversiblemente el enfoque sobre las interacciones humanas. Y para concluir esta inmersión profunda en la materia, surge una pregunta derivada de esta lectura. Una interrogante compleja para que la mente curiosa continúe expandiendo el debate. Adelante con esa pregunta. Si se acepta la premisa de que la tolerancia ha funcionado como un método altamente sofisticado para mantener una distancia emocional segura y evitar la verdadera implicación con la alteridad, ¿cabría la posibilidad de que la crisis contemporánea de soledad que afecta a la sociedad no sea producto de un fallo en las redes de socialización, sino más bien el resultado directo y exitoso de un modelo que ha perfeccionado al máximo el arte de tolerarnos mutuamente, sacrificando en el proceso la capacidad de conectar con profundidad? Una reflexión final brillante que deja la puerta abierta a múltiples análisis. Agradecemos enormemente el acompañamiento en esta exploración analítica. Hasta la próxima inmersión profunda.